Hola polluelos, vamos a comenzar hoy con el análisis de la regulación de la fisiología cardiovascular. Vamos a hacer una visión integrada, una introducción a la misma, la cual nos va a servir para entender, por ejemplo, el problema de la UP6, donde prácticamente todos los mecanismos están relacionados en la situación del problema. Entonces, haciendo una simplificación de las estructuras anatómicas que componen el aparato cardiovascular básicamente está constituido por el corazón, un pedículo eferente del corazón, que son las arterias, una red de intercambio con los tejidos, que es la red capilar, y un pedículo aferente al corazón, que son las venas, junto con los vasos linfáticos, que nacen en fondo de saco ciego en el líquido intersticial de los tejidos. Bueno, desde el punto de vista fisiológico, los tiempos de la fisiología cardiovascular o a la fisiología cardiovascular se la puede dividir en 4 tiempos, así como por ejemplo la fisiología respiratoria también nosotros la dividíamos en 4 tiempos. En el caso de la fisiología cardiovascular, el primer tiempo sería la génesis de un delta P por el corazón actuando como una bomba, o sea, la función de bombeo cardíaco, cuya expresión es el volumen minuto cardíaco. ¿Sí? Después tenemos el transporte de sangre impulsada por el corazón desde las arterias a los tejidos hacia la red capilar, y esto ocurre por el pedículo arterial, o sea, por el pedículo eferente del corazón, por el sistema arterial, y la expresión del funcionamiento de las arterias es el mantenimiento de una presión arterial adecuada para que siga movilizándose según la ecuación general de flujo, según el cual el flujo es igual a delta P dividido R. Vos para garantizar flujo independientemente de R, vos necesitas que en el numerador el valor no sea 0. O sea, vos necesitas que en el numerador el delta P sea de 0 para arriba, ¿no? Entonces, esto lo genera el corazón. Las arterias permiten sostener esa presión arterial y así la sangre llega a los tejidos. En los tejidos, el cuarto tiempo de la fisiología cardiovascular es el intercambio capilar, cuyo flujo de intercambio se puede representar como Q. La sangre que llega a los tejidos en el extremo arteriolar de los capilares es filtrada y en el extremo venular de los capilares es reabsorbida para volver al aparato cardiovascular. Sin embargo, la tasa de filtración es mayor que la tasa de reabsorción. El agua remanente va a los vasos linfáticos, se juntan, los vasos linfáticos conducen la linfa, hacia la sangre, donde se mezclan en el confluente yúgulo subclavio, derecho e izquierdo, y vuelven al corazón. Y así, el último tramo de la fisiología cardiovascular es el retorno venoso, es decir, el pedículo aferente al corazón, que son las venas, hacen que la sangre retorne al corazón y esto lo conocemos como el retorno venoso. Entonces, de las 4 estructuras, que son el corazón, el sistema arterial, la red capilar y el sistema venoso, participan en los 4 procesos básicos de la fisiología cardiovascular, que son el bombeo cardíaco, cuya expresión es el volumen minuto cardíaco, el transporte de sangre desde el corazón a los tejidos, cuya expresión es la presión arterial, el intercambio capilar, cuya expresión es el flujo de intercambio, o Q, y el retorno venoso, el sistema venoso, cuya expresión, cuya función es el retorno venoso. Bien, entonces, bombeo cardíaco, transporte hacia los tejidos, intercambio y retorno al corazón, expresados en función del volumen minuto cardíaco, la presión arterial, el flujo capilar y un flujo de intercambio capilar y el retorno venoso. Bien, existen ecuaciones matemáticas que permiten determinar estos procesos fisiológicos. Así, el volumen minuto cardíaco puede calcularse como el producto entre el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El corazón tiene 2 funciones básicas, que son contraerse y hacerlo a una determinada, con una determinada ritmicidad. Cualquiera de esos 2 factores que se modifique puede modificar el volumen minuto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que es expulsada por el corazón en un minuto, ¿sí? Entonces, entendiendo la ecuación del volumen minuto cardíaco y entendiendo los determinantes aquellos factores que determinan un aumento o una disminución de la frecuencia, un aumento o una disminución de la contractilidad y por ende del volumen sistólico, vamos a poder entender cómo aumenta o cómo disminuye el volumen minuto cardíaco en relación a la demanda de los tejidos, ¿sí?
Los 4 tiempos tienen que estar, tienen que ser adecuados, tienen que estar relacionados entre sí. Por ejemplo, si el corazón expulsa 5 litros por minuto en reposo hacia las arterias, al corazón tienen que volver aproximadamente 5 litros por minuto, porque si no en algún lado se queda la sangre, y esa sangre que se queda en algún lado constituiría un edema. Por consiguiente, tienen que estar todos los tiempos de la fisiología cardiovascular perfectamente integrados. Con respecto a la presión arterial media se podía calcular como el producto, o sea, lo podés calcular como 2 por presión diastólica más presión sistólica dividido 3. También podés calcular la presión arterial media como el resultado entre el volumen minuto cardíaco, multiplicar el volumen minuto cardíaco por la resistencia periférica total. Y acá tenemos 2 ecuaciones que es importante conocer para entender cómo se modifica la presión arterial. La presión arterial puede aumentar o puede disminuir como consecuencia de que aumente tanto la presión diastólica como la presión, o disminuya la presión sistólica, cuyos determinantes son diferentes. A su vez, por ejemplo, si aumenta o disminuye el volumen minuto cardíaco, que tiene un efecto fundamentalmente relevante sobre la presión sistólica, te va a aumentar o disminuir la presión arterial media. Si aumenta o disminuye la resistencia periférica total, cuyos efectos fundamentalmente afectan a la presión arterial diastólica, te va a afectar la presión arterial media. Es decir que, independientemente, con cada una de estas ecuaciones nosotros podemos entender cómo se modifica la presión arterial. Y veremos, y eso nos dará pie para que hablemos de los mecanismos reguladores de la presión arterial, el reflejo vasoreceptor, el quimiorreceptor, etcétera, etcétera. Bien, con respecto al intercambio capilar, el intercambio capilar se puede entender a partir de la ecuación de Starling. La ecuación de Starling es aquella que nos dice que el flujo capilar es igual al coeficiente de permeabilidad de los capilares de filtración por el balance entre las fuerzas de Starling. ¿Cuáles son las fuerzas de Starling? Las fuerzas de Starling son la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, la presión coloidosmótica u oncótica capilar y la presión coloidosmótica u oncótica intersticial. Más adelante lo vamos a analizar cuando analicemos flujo local, pero lo que te adelanto es que hay 2 fuerzas que promueven filtración, o sea, salida de agua desde el capilar, que son la presión hidrostática capilar y la presión coloidosmótica u oncótica intersticial. Mientras que hay 2 fuerzas que promueven la reabsorción, que son la presión coloidosmótica u oncótica de las proteínas capilares y la presión hidrostática intersticial. Si el balance entre las fuerzas que promueven filtración supera el balance de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas que promueve reabsorción, vos vas a tener una filtración neta. Si por el contrario la sumatoria de las fuerzas que promueven reabsorción supera la sumatoria de las fuerzas que promueven filtración, vos vas a tener una reabsorción neta. Entonces, en la ecuación de Starling, que se puede expresar de 2 maneras, después más adelante lo vamos a ver, pero por ahora vamos a la más fácil. Si yo te sumo las fuerzas de filtración, que son la presión hidrostática capilar más la presión coloidosmótica intersticial, y a esto le resto las fuerzas que promueven reabsorción, que son la presión coloidosmótica capilar y la presión hidrostática intersticial, en caso de que esta sea positiva. Bueno, fíjense, si las fuerzas que promueven reabsorción superan las fuerzas, si las fuerzas que promueven filtración superan a las fuerzas que promueven reabsorción, este término de la ecuación va a dar positivo. Al multiplicarlo por el coeficiente de filtración, que es positivo, me va a dar un Q positivo. Cuando el Q es positivo implica filtración neta. ¿En qué se mide el Q? En mililitros por minuto, igual que el volumen minuto cardíaco. Es un flujo, solo que cuando esos mililitros por minuto tienen un valor positivo, implica filtración neta. Ahora, si hago el mismo cálculo para el extremo venular de los capilares, yo voy a ver que en este caso la sumatoria de las fuerzas que promueven reabsorción superan a la sumatoria de las fuerzas que promueven filtración. Entonces, este término de la ecuación va a dar negativo, con lo cual el Q va a ser negativo. Cuando el Q es negativo, implica reabsorción neta. Bien. Una vez que se produjo el intercambio, se produjo la reabsorción, hay que ver cómo se produce el retorno venoso y la ecuación matemática que nos permite entender cómo se produce el retorno venoso es derivada de la ecuación de flujo. En este caso, el delta P se constituye como la presión de llenado sistémico menos la presión de la aurícula derecha dividido la resistencia al retorno venoso.
El principal determinante del retorno venoso es la presión de llenado sistémico, que se define como aquella presión hidrostática que ejerce la sangre que llena los vasos del territorio sistémico. Se mide con el corazón en paro para evitar que el corazón al contraerse aumente esta presión, y entonces cuando el corazón está en paro cardíaco la presión no cae a 0, sino que cae a 7 milímetros de mercurio para una volemia de aproximadamente un 8% del peso corporal. Esta presión de llenado sistémico es el principal determinante del retorno venoso. En resumen, las 4 estructuras básicas son corazón, arterias, capilares y venas. Los 4 procesos claves que hay que regular son el volumen minuto cardíaco, la presión arterial, el intercambio capilar y el retorno venoso. Y las 4 ecuaciones o 5 ecuaciones claves que tienen que conocer para entender cada una de estas variables son la ecuación que permite calcular el volumen minuto cardíaco como el producto entre volumen sistólico por frecuencia cardíaca, aquella que permite calcular la presión arterial media como 2 por presión diastólica más presión sistólica de VO3, o aquella que permite calcularla multiplicando el volumen minuto cardíaco por la resistencia periférica total, la ecuación de Starling que permite calcular el Q o flujo capilar, que se constituye como coeficiente de filtración por el balance de la fuerza de Starling, que son la presión hidrostática capilar más la presión coloidosmótica intersticial, que son las fuerzas que promueven filtración, menos la presión coloidosmótica capilar más la presión hidrostática intersticial, que son las fuerzas que promueven reabsorción. Si las fuerzas que promueven filtración superan a las que promueven reabsorción, el Q va a ser positivo, implicará filtración neta. Esto ocurre en el extremo arteriolar del capilar, mientras que al revés, si Q da negativo, porque las fuerzas que promueven reabsorción superan las fuerzas que promueven filtración, el Q va a ser negativo. Esto implica reabsorción neta y esto ocurre en el extremo venular de la red capilar. Finalmente, el retorno venoso se puede calcular como la presión de llenado sistémico menos la presión de la aurícula derecha dividido la resistencia al retorno venoso de las venas. ¿Estamos? Bien, ahí tiene un panorama. Cada una de estas cosas implica una clase. Hay que explicar cómo se regula el volumen minuto cardíaco, que por ejemplo, y eso se puede ver junto con retorno venoso, capítulo 20 del Guyton. Pero por ejemplo, en el caso de la presión arterial, la regulación de la presión arterial, son 2 capítulos del Guyton, el 18 y el 19, que explican la regulación a corto plazo y la regulación a largo plazo del papel de los riñones. O sea que lo que estamos viendo hoy es una visión integrada de todos los temas, pero después uno tiene que profundizar a partir de los capítulos correspondientes. Copien eso. Bueno, y cuando hablamos de los mecanismos regulatorios del aparato cardiovascular, estos mecanismos pueden operar tanto sobre el continente como sobre el contenido. El continente está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos, y el contenido por la sangre o por la linfa. Tales componentes tienen propiedades que podrán ser modificadas fisiológicamente para, por ejemplo, en el corazón, aumentar o disminuir el volumen minuto cardíaco, en el caso de los vasos, aumentar o disminuir la presión arterial y así. Pero algunos de ellos son modificables fisiológicamente por factores nerviosos o por factores humorales, es decir, por una descarga del sistema nervioso autónomo simpático o quizás parasimpático, o por hormonas que pueden producir o vasoconstricción o vasodilatación o distintos aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. Pero hay otros que son inmodificables, que no pueden ser regulados al menos fisiológicamente a corto plazo. Así, por ejemplo, el continente comprende el corazón, que está constituido por las cámaras y las válvulas. Las cámaras tienen 2 propiedades que afectan la función del corazón, que son la contractilidad y la frecuencia, y las 2 pueden ser reguladas, tanto por el sistema nervioso autónomo como por algunas hormonas como la adrenalina circulante, que pueden aumentar o disminuir la contractilidad del corazón, pueden aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. En cambio, las válvulas se abren y se cierran, y una adecuada apertura y también un adecuado cierre contribuye a la función del corazón. Pero esto es inmodificable fisiológicamente. Si una válvula está estenótica o tiene un grado de insuficiencia, a lo mejor por un trastorno genético o por otro factor, vamos a tener que recurrir quizá a un tratamiento quirúrgico dependiendo de la magnitud del trastorno, pero no es algo que se pueda regular fisiológicamente. Yo no, si quiero regular el volumen cardíaco, no voy a hacer que las válvulas se abran más o menos, ¿entienden? Lo que voy a hacer es que se contraigan más o menos las cámaras. Lo mismo pasa con los vasos.
Las arterias tienen un calibre y una distensibilidad. El calibre, si la arteria se dilata o se contrae, afecta el flujo, la presión arterial, etc. La distensibilidad, si una arteria se hace más o menos distensible, también puede afectar las propiedades de las arterias, las propiedades funcionales de las arterias, el transporte arterial o flujo arterial. Pero ¿qué pasa? De estos solo hay un factor modificable, que es el calibre, el cual puede aumentar o puede disminuir provocando vasodilatación o vasoconstricción por estímulos humorales, por estímulos nerviosos, y esto modifica el flujo. En cambio, la distensibilidad se puede modificar, como por ejemplo por efecto de la edad, puede ir disminuyendo cuando se produce fibrosis arterial en el proceso denominado arterioesclerosis, que vamos a ver en la última OP, pero no es algo que fisiológicamente se utilice para aumentar el flujo o disminuir el flujo. Es un factor no regular. Con respecto a los capilares, lo mismo. Los dos factores de un capilar que afectan la filtración son su área y su permeabilidad. Las dos pueden ser regulables, pero lo voy a poner en línea de puntos. Es decir, en realidad, mucho de esto depende de factores constitucionales. Por ejemplo, el área es mayor en los capilares de tipo glomerular que en los capilares que no son glomerulares, y la permeabilidad es mayor en los capilares fenestrados, aquellos que tienen poros, que en los no fenestrados. Vos no podés fisiológicamente hacer que un capilar no glomerular se me haga glomerular, ni podés hacer fisiológicamente que un capilar que no tiene poros adquiera poros. Con lo cual, vamos a ponerlo como no regulable fisiológicamente. ¿Estamos? Es algo constitucional que afecta fundamentalmente el KF, que es el coeficiente de filtración. Digo que es relativo porque vos, por ejemplo, podés sumar angiogénesis y aumentar el área capilar, por ejemplo, en la adaptación a la altura, pero a largo plazo. Si bien es un mecanismo fisiológico, tarda mucho. Acá estamos hablando de mecanismos que operan para la regulación cardiovascular, generalmente a corto plazo, mediano plazo. Bien. Con respecto a las venas, lo mismo, el calibre puede modificarse, la distensibilidad no. De este modo, el calibre, al igual que las arterias, es un factor que puede afectar el retorno venoso, la distensibilidad muy poco, o al menos no se puede regular fisiológicamente. Y eso en cuanto al continente. Con respecto al contenido, por lo general no regulamos, vos tenés sangre y linfa, en la sangre los componentes que afectan, por ejemplo, la presión arterial, distintos parámetros de la fisiología, son el volumen y la viscosidad. Yo puedo regular el volumen, no lo hago a corto plazo. El papel de los riñones a largo plazo en la regulación de la presión arterial es la natriuresis y la diuresis de presión. Pueden aumentar o disminuir la volemia, y si por ejemplo aumenta la volemia, aumenta la presión de llenado sistémico. Si aumenta la presión de llenado sistémico, aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. Si aumenta la precarga, aumenta la contractilidad del corazón, y si aumenta la contractilidad del corazón, aumenta el volumen minuto cardíaco. Es un factor que se puede regular, la volemia, el volumen. En cambio, la viscosidad sanguínea, que si se modifica puede afectar el transporte, puede afectar el flujo, no es un factor modificable desde el punto de vista fisiológico. Y lo mismo pasa con el flujo linfático, se puede modificar, pero no es, digamos, el efector principal de la regulación cardiovascular. En resumen, chicos, para regular los 4 tiempos fundamentales de la fisiología cardiovascular, que son el volumen minuto cardíaco, o sea, el bombeo cardíaco, el transporte arterial o la presión arterial, el intercambio capilar y el retorno venoso, nosotros operamos sobre la contractilidad y la frecuencia del corazón para aumentar o disminuir el volumen minuto cardíaco, sobre el calibre de las arterias para modificar la presión arterial, la cual también se puede modificar por efecto del corazón, por aumento o disminución del volumen minuto cardíaco. Lo mismo puedo modificar el calibre de las venas, el volumen de sangre para modificar el retorno venoso y la contractilidad miocárdica. Esos son los efectores del continente y del contenido que habitualmente son regulables por factores nerviosos o por factores humorales para regular la fisiología cardiovascular. Copien eso. Bueno, queridos, entonces, esto ha sido una visión integrada de los mecanismos regulatorios de la fisiología cardiovascular. En próximas clases vamos a ir viendo paso por paso, sector por sector, cómo se regula el volumen minuto cardíaco, cómo se regula la presión arterial, cómo se regula el flujo local, cómo se regula el retorno venoso. Nos vemos, polluelos, y cuídense.